Compramos una cámara para mascotas para vigilar a nuestro perro, pero mi hijo vio algo perturbador en ella. Fue la voz de mi hijo lo que me despertó. Matty me sacudía el brazo, murmurando lo mismo una y otra vez. Su voz sonaba cansada, pero urgente. Papá, papá, me moví y abrí los ojos. La habitación estaba oscura. Un rayo de luz de luna se colaba por la claraboya del descansillo, suficiente para distinguir la silueta de Matty junto a mi cama. Intenté quitarme el sueño de los ojos mientras me apoyaba en un brazo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Papá, tienes que venir. Vi algo. ¿A qué te refieres? ¿Qué hora es? Alcancé la mesa de noche y toqué mi celular iluminando la pantalla. 2:48 de la madrugada. Me froté los ojos otra vez. Mi cabeza aún se sentía confusa por el sueño, y el medio recuerdo de algún sueño que había tenido pasaba por mi mente como niebla. Algo desagradable. Intenté aferrarme al recuerdo, pero no pude. ¿Tuviste una pesadilla, campeón? ¿Fue eso o no? Digo, sí, pero no fue en la pesadilla donde vi la cosa. Papá, fue después de despertarme. Me desperté y yo... Espera un momento. El rostro de Matty estaba medio oculto en las sombras. Extendí la mano y le tomé el brazo, suavemente. Cuéntame qué pasó despacio, amigo, y empieza desde el principio. ¿Cuál fue esa pesadilla que tuviste? Si soy honesto, solo hice la pregunta para intentar calmar a Matty, ayudarlo a ordenar sus pensamientos. No necesitaba hacerla, porque ya sabía la respuesta. El pobre chico ha tenido la misma pesadilla desde que su mamá y yo nos separamos. Desde que ella se mudó hace un par de meses. Grace me dejó por un tipo rico con el que trabaja y se llevó a nuestro hijo. Me dejó con el perro y una casa vacía. Supongo que debería considerarme afortunado de tenerlos, pero si soy honesto, es difícil ver el lado positivo ahora. Y es especialmente difícil cuando veo el costo que todo esto le está pasando a Matty. El chico empezó a mojarse la cama otra vez. No lo había hecho en años, pero ahora Grace dice que es casi todas las noches. Se despierta en la madrugada, a veces gritando, y sus sábanas están empapadas. Grace no exagera, el pobre chico ha hecho lo mismo casi todos los fines de semana que viene a visitarme. Pijamas mojados, llantos en la noche, ojeras en el desayuno. Cuando le pregunto, siempre dice lo mismo, que ha tenido pesadillas. Las mismas pesadillas. Una donde está acostado en su cama, atrapado, y el diablo está parado afuera de su habitación, golpeando la ventana, tratando de entrar. Su madre y yo nos separamos, y ahora el chico ve al maldito Satanás cada vez que cierra los ojos, como si estuviera en el infierno. No soy terapeuta, pero no necesito un título para saber cuánto lo hemos jodido. Para él, el mundo realmente se está acabando. Todos estos pensamientos y recuerdos giraban en mi cabeza cansada, mientras Matty estaba parado sobre mí, con el pijama aún arrugado por el sueño. Probablemente puedas adivinar a qué conclusión llegué. Que cuando el chico dijo que había visto algo, todo era parte de su pesadilla. Sueños malos mezclándose con la realidad. Pero lo que dijo un momento después me hizo detenerme. No tiene nada que ver con mi pesadilla, papá. Matty se movió inquieto, frotándose un brazo. Fue algo que vi en la cocina. Creo que alguien podría estar abajo, en algún lugar de la planta baja, como para probar el punto de Matty. Oí un suave crujido. Matty se tensó, pero no le presté atención. Mi casa es como cualquier otra propiedad victoriana. De vez en cuando cruje. Tablas expandiéndose, tuberías en la pared. Los vecinos. Si saltaras por cada pequeño ruido, estarías siempre al borde. También estaba ocupado repasando lo que Matty acababa de decirme, tratando de darle sentido. Fue algo que vi en la cocina. Me tomó un momento, pero llegué ahí. La cámara para mascotas. Tenía que ser eso. Un mes después de quedar con Grace, para animar a Matty en una de sus visitas de fin de semana, compré una pequeña cámara para la cocina. Una que puedes conectar a una app en el celular. La cámara está en una pequeña torre en el suelo, y la idea es que puedes sintonizarla para ver qué hace tu mascota. Nuestra labrador Chocolate Bella es lo único que aún puede sacar una sonrisa a Matty estos días, así que pensé que le gustaría poder chequearla. Verla husmeando en mi cocina, incluso cuando está en la nueva casa de su mamá. Hablarle por el micrófono. La torre incluso guarda golosinas para perros, que puedes disparar con un lanzador tocando un botón en la pantalla del celular. A Matty le encanta. Mientras me sentaba, la conclusión a la que ya había llegado era esta. Matty se había despertado de su pesadilla y le costó volver a dormir. Así que para calmarse, abrió la app de la cámara para mascotas en su celular. Tal vez decidió ver a Bella un rato. La cámara tiene modo de visión nocturna, así que aún podría verla. Obviamente no funcionó, y pensé que sabía por qué. El modo de visión nocturna de esa app es escalofriante. Todo se ve raro. La imagen es gris y verde, como en una película de terror. No me extraña que haya asustado más al chico de lo que ya estaba. Mira, amigo. Intenté hablar despacio y hacer mi voz lo más tranquilizadora posible.
Seguro que no es nada. Supongo que te refieres a que viste algo en la cámara de Bella, ¿verdad? ¿Viste algo en tu celular justo ahora? Matty asintió. Bien, ok. Confía en mí. Yo también he mirado la app de noche, y no me sorprende que te asustara. Todo se ve sombrío y verde, ¿verdad? Como un mundo crepuscular escalofriante. Y si viste a Bella abajo, sus ojos probablemente brillaban de forma rara, y... ¿no? La voz de Matty cortó la mía. Bella estaba dormida, papá. Estaba en su canasta. Mi hijo miró lejos de mí, hacia la puerta abierta de la habitación, hacia el descansillo iluminado por la luna. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. No eran los ojos de Bella, y no era la luz rara, era la sombra, papá. Vi una sombra pasar frente a la cámara, como si algo se hubiera movido delante y bloqueara la vista. Abrí la boca para responder, pero fue entonces cuando vino el ruido. No solo un crujido esta vez, un choque repentino y fuerte, desde la dirección de la cocina. Las escaleras crujieron suavemente bajo mis pies. Bajé lo más lento que pude, deseando que no hicieran ruido. No funcionó. La madera es vieja y ruidosa. Incluso descalzo no podía mantener mis pasos silenciosos. Solo llevaba boxers puestos en ese momento, pero tenía las manos ocupadas. Antes de dejar a Matty en mi habitación, me aseguré de tomar el bate de béisbol que guardo apoyado en la esquina. Por si acaso. Si Matty había visto a alguien abajo, un ladrón, por ejemplo. No quería encontrarlo con las manos vacías. Pero incluso con el ruido del choque que había oído un momento antes, aún no estaba convencido. Mi ritmo cardíaco estaba un poco más alto mientras bajaba. Claro que sí. Mi agarre en el bate estaba un poco sudoroso a pesar del frío. Absolutamente. Pero eso era solo la adrenalina corriendo por mí. Una respuesta natural, aunque irracional, a andar sigilosamente por la casa en plena noche. Si me presionaran, en ese momento aún te habría dicho que el ruido probablemente no era nada. Bella derribando una silla, lo más probable. Y la sombra que Matty vio en la cámara. Probablemente solo la imaginación sobreexcitada del pobre chico. Un residuo de la pesadilla que había tenido. La cosa es que Matty es sensible. Lo sé. Después de que empezó a mojarse la cama, Grace lo llevó al doctor y logramos que lo derivaran a un consejero. Alguien para ayudarlo a procesar nuestra separación. Tanto Grace como yo hablamos con ella regularmente ahora que Matty tiene sus sesiones. Y una de las primeras cosas que me dijo fue cuán susceptible es el chico. Aún recuerdo las palabras exactas que usó. Algunos niños son mucho más emocionalmente vulnerables que otros, señor Norton. Mucho más en riesgo ante grandes cambios. La mente de Matty es como una esponja. Si está feliz, se puede llenar de tanta emoción que estará a punto de explotar. Pero si está infeliz, lo sentirá. Deja entrar las cosas más fácilmente que otros niños. Deja entrar las cosas más fácilmente que otros niños. Esa fue la frase que se me quedó. Supongo que estar en sintonía con tus emociones es algo bueno, pero cuando escuché al consejero decir eso, no se sintió bien. Me llenó de preocupación y culpa. Vergüenza, también. Seguía pensando en la pesadilla recurrente de Matty, el diablo, esperando afuera de su ventana por la noche. Tratando de entrar. Ha dejado entrar algo. Está bien, recuerdo pensar después de reunirme con el consejero. El pobre pequeño bastardo está en el infierno por nuestra culpa. Con estos pensamientos aún corriendo por mi cabeza, llegué al final de la escalera. Me detuve y aguzé el oído. La casa a mi alrededor estaba silenciosa. Ningún sonido de Matty arriba y ningún sonido de la cocina al final del pasillo. Si Bella había derribado algo, obviamente se había calmado de nuevo. No hacía ni un pío. Pensé en encender la luz de abajo, luego pensé que mejor no. De alguna manera no parecía lo correcto. Aunque la puerta de la cocina estaba cerrada, cualquier luz que encendiera se filtraría directamente por debajo. Si alguien estaba en la cocina, sabría que venía. No hay nadie en la cocina, replicó una voz en mi mente. No seas idiota. Eres tan malo como el chico, alterándote por nada. La voz tenía razón, y lo sabía. Pero aún así, sentí mis manos apretando el bate de béisbol mientras empezaba por el pasillo. Solo un poco. Solo por si acaso. A mitad de camino a la cocina, otra tabla crujió bajo mi pie. Me congelé en un charco de luz de luna. Agucé el oído otra vez. Lo único que podía oír era mi propio corazón. Sonaba demasiado fuerte, golpeando en mi pecho como un animal atrapado. Me froté los ojos y sentí sudor en las yemas de los dedos. Me obligué a dar otro paso hacia la puerta cerrada de la cocina, y luego otro. Ya casi estaba al alcance. Lo suficientemente cerca para abrirla. Todo lo que tenía que hacer era extender una mano, girar la perilla y empujar. Entonces, ¿por qué no lo haces?, susurró la voz en mi mente. Deja de joder y hazlo, para que puedas volver a la cama. Cabalgando una ola de frustración repentina conmigo mismo, di un paso adelante y agarré la perilla. Giré y empujé. La puerta crujió hacia adentro,
y me tensé, apretando mi agarre en el bate. Algo estaba mal en la cocina. Lo supe de inmediato. Algo estaba mal, pero al principio no sabía qué era. Apenas podía ver nada. La luz débil de la calle entraba por las ventanas del fondo de la casa, pero no era suficiente. No era suficiente para alejar la oscuridad. Era suficiente para distinguir formas, sin embargo. Objetos escondidos en las sombras. Podía ver el contorno del refrigerador a mi izquierda, zumbando suavemente, y más allá, la pequeña mesa del comedor. En el suelo junto a esa mesa había una silla de lado, y un pensamiento. Eso debe haber sido el ruido del choque. Cruzó rápidamente por mi mente. Debe haber sido Bella. Después de todo, me dije. Debe haber derribado la silla. Y... Bella. El pensamiento de mi perra fue lo que desencadenó la primera realización. La primera de que estaba mal. Normalmente, cuando entro a la cocina, Bella está ahí para saludarme. Siempre está ahí para recibirme. Incluso si no está lista y esperando al otro lado, el primer sonido que oigo al abrir la puerta son sus garras raspando contra los azulejos de la cocina. Solo que ahora, parado en la puerta de la cocina, no la oía. No oía nada. Y un momento después, mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad de la cocina, vi por qué. Bella estaba sentada en el medio del piso, perfectamente quieta, dándome la espalda. Sus ojos brillaban en la oscuridad como cuentas de vidrio, mirando algo que yo no podía ver. Bella, ¿qué pasa, chica? Di un paso adelante hacia la cocina y me estremecí. Fue entonces cuando me di cuenta de la otra cosa que estaba mal. La habitación estaba fría. No fresca como a veces pueden estar las habitaciones del fondo de una casa. Quiero decir que estaba fría. Se sentía como si estuviera entrando a un congelador. Sentí una ráfaga de aire helado rozar mi lado derecho, y cuando me giré en esa dirección, vi que había causado la caída de temperatura. La puerta trasera estaba abierta de par en par. La oscuridad más allá me miraba como un ojo. En el medio de la habitación, Bella empezó a gruñir. Un rugido profundo y bajo. Me giré hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de dar otro paso hacia la cocina, una voz me detuvo. No, aléjate. Di un grito ahogado y me giré. Matty estaba en el pasillo, iluminado por la luna detrás de mí, su pijama colgando como una sábana. Sus ojos estaban muy abiertos de terror. Mientras lo miraba, levantó el brazo y señaló con un dedo tembloroso hacia Bella. No la toques, papá. Por favor, ya es tarde. Ya está dentro. Podía sentir el miedo llenándome entonces, algo cercano al pavor. Y como no sabía qué hacer o decir a continuación, hice lo más automático para mí. Encendí la luz de la cocina. La habitación se llenó instantáneamente de un resplandor amarillo. Debería haber ayudado. Debería haber detenido el terror que crecía en mi pecho. Debería haber terminado con la tontería ahí mismo. Cuando tienes miedo en la oscuridad, encender la luz se supone que hace que todo mejore. Se supone que ahuyenta el miedo, lo desconocido y las sombras. Pero esta vez no lo hizo. Te lo dije, papá. La voz de Matty era un susurro quebrado detrás de mí. Te dije que quería entrar. No respondí. No podía. En ese momento, cuando las luces fuertes del techo iluminaron la cocina, solo podía enfocarme en dos cosas. La primera eran los ojos de Bella. Esos ojos me miraban ciegamente, mirados tan arriba en la cabeza de mi perra que solo podía ver lo blanco. Eso era malo, pero no era lo peor. Lo peor era el piso de la cocina, las marcas que podía ver en él, corriendo a lo largo de los azulejos. El pequeño rastro que iba desde la puerta trasera abierta hasta el punto en el medio de la habitación donde Bella estaba sentada, inmóvil. No huellas humanas, sino el rastro húmedo y partido de pezuñas de cabra,